13 minutos. Exactamente eso era lo que les quedaba de vida según los cálculos del Estado Mayor. Un tanque pesado contra una avalancha mecanizada del enemigo. Según todas las leyes de la física, debieron haberse convertido en chatarra ardiente antes del primer disparo. Pero lo que ocurrió en aquella hondonada sin nombre no tiene ninguna explicación racional. No solo aceptaron el combate, sino que organizaron para el enemigo una sucursal personal del infierno, utilizando lo que encontraron tirado bajo sus pies. Les mostraremos la anatomía de una hazaña, donde el sudor se mezcla con el aceite y las oraciones son reemplazadas por maldiciones y golpes de mazo. ¿Por qué los tanquistas alemanes perdían la cabeza disparando a los arbustos? ¿Cómo sobrevivió la tripulación dentro de una caja de acero al rojo vivo llena de gases de pólvora? ¿Y por qué el mecánico tuvo que cometer un acto que hiela la sangre, pero que hizo que el corazón muerto del tanque volviera a latir? Las respuestas los impactarán. La tierra negra, pegajosa y pesada, se adhiere a las botas convirtiendo cada paso en una prueba de resistencia. El olor a tierra húmeda se mezcla con el aroma penetrante, que golpea la nariz, del diésel quemado y el hierro frío. La chispa del pedernal de un encendedor ilumina por un instante en la penumbra rostros grises y demacrados. Aquí no hay lugar para el dramatismo. Aquí solo hay física, acústica e inevitabilidad. La situación es simple, como un golpe de mazo. Somos 5 en una caja de acero, y contra nosotros está la armada mecanizada de la Wehrmacht. La matemática de la guerra en esta hora trabaja en nuestra contra. La probabilidad de supervivencia tiende al cero absoluto, y cada miembro de la tripulación siente este frío dato estadístico en la piel cubierta de un sudor pegajoso por el miedo. La orden llegó hace 13 minutos. La voz en los auriculares del casco era seca y crepitaba por la interferencia, pero el sentido de las palabras no dejaba espacio para interpretaciones. Mantener la altura. Detener la columna. A cualquier precio. Traducido del lenguaje del Estado Mayor al humano, esto significa una sentencia de muerte con un aplazamiento de ejecución exactamente por el tiempo que les tomará a los tanques de vanguardia alemanes recorrer 3 kilómetros de camino rural. Tenemos un tanque pesado. La munición está incompleta. Combustible para 2 horas de maniobras activas. No hay apoyo de artillería. No hay cobertura de infantería. Estamos solos en un campo vacío que en media hora se convertirá en un polígono de tiro para los cañones alemanes. El comandante del tanque mira el mapa desplegado sobre su rodilla manchada de aceite. No es un héroe de póster, es un ex cazador, un hombre que sabe leer huellas y entiende los hábitos de la bestia. Ahora tiene frente a él a la bestia más peligrosa. Un enemigo competente, bien alimentado y técnicamente equipado. El comandante conoce las características tácticas y técnicas de las máquinas alemanas. Conoce su óptica, la calidad de sus comunicaciones, su velocidad de reacción. En un choque frontal no tenemos oportunidad. Nuestro tanque son 47 toneladas de acero poco ágil, un blindaje poderoso, un cañón temible de calibre 76 milímetros, pero una visibilidad pésima. Estamos casi ciegos. Si nos quedamos en el lugar nos flanquearán, destrozarán las orugas y luego nos quemarán metódicamente como a una caja de cerillas. La tripulación calla. En este silencio está la anatomía de la fatalidad. El conductor mecánico, un tipo robusto con las manos negras de grasa, revisa las palancas, pero sus movimientos carecen de la seguridad habitual. El cargador está sentado mirando fijamente la recámara del cañón. Sus labios se mueven sin sonido. No es una oración. Es un intento de resignarse al hecho de que en 20 minutos su cuerpo se convertirá en un trozo de carne carbonizada. El miedo no es una emoción, es una reacción fisiológica. La descarga de cortisol estrecha los vasos sanguíneos, la visión se vuelve de túnel, el oído se agudiza al límite. Se escucha cómo se enfría el motor, cómo hace tic-tac el reloj en la muñeca del comandante, cómo a lo lejos, tras la franja de bosque, crece un zumbido bajo y vibrante. Son ellos, decenas de motores, cientos de orugas triturando el suelo. El comandante entiende. Aceptar el combate según el reglamento significa morir sin sentido. El reglamento está escrito para ejércitos, no para solitarios. Para sobrevivir, hay que romper todas las reglas. Hay que dejar de ser militar y convertirse en ingeniero de la muerte. Mira el terreno no como un paisaje, sino como un esquema de impacto acústico y visual. Un camino estrecho encajonado entre colinas,
Un granero viejo y semiderruido en la periferia. Arbustos densos a lo largo del arcén. Esto no es simple geografía. Son elementos de una trampa. «Escuchen la orden». La voz del comandante suena sorda pero firme, cortando el silencio viscoso dentro de la torreta. «No vamos a morir. Haremos que crean que aquí hay un regimiento entero». La tripulación levanta la cabeza. En sus ojos hay incredulidad mezclada con la esperanza de un náufrago. El artillero sonríe con ironía. «¿Qué regimiento? Tenemos déficit incluso de cintas de ametralladora». Pero el comandante continúa. Habla rápido, cortante, clavando las palabras como clavos. «Los alemanes son pedantes. Creen en la inteligencia y la lógica. Si escuchan una salva de batería, se detendrán. Si ven explosiones a lo largo de todo el frente, se desplegarán en orden de combate. Y el despliegue de la columna es tiempo, es pérdida de ritmo, es caos. Vamos a comerciar con el caos». El plan es una locura. No se basa en el grosor del blindaje, sino en la psicología de la percepción. Un tanque no es solo un cañón sobre orugas, es un generador de ilusiones. Si se usa sabiamente el eco en la hondonada, el sonido de un solo disparo se puede amplificar 3 veces. Si se crean puntos de fuego falsos, el enemigo disparará al vacío. La guerra es engaño, y hoy mentiremos tan descaradamente como nunca en la vida. Mecánico, apaga el motor. Ahorremos combustible. Cargador, trae todo lo que arda. Artillero, necesito las distancias exactas a cada arbusto, a cada piedra. Vamos a convertir este cruce en un teatro. Solo que los espectadores pagarán las entradas con sus vidas. La tensión en el tanque cambia de polaridad. El miedo no ha desaparecido, pero ahora tiene un vector de aplicación. El temblor de las manos se cambia por una actividad febril. Los hombres ya no son víctimas, empiezan a sentirse parte de un mecanismo complejo y mortal. El cerebro cambia el modo de resolución de problemas de ingeniería. ¿Cómo fijar un cable para tirar de 3 detonadores a la vez? ¿Cómo colocar los barriles con basura para que al explotar den una columna de humo negro, parecido a la explosión de un vehículo? Casi no hay tiempo. El zumbido de los motores alemanes se hace más fuerte. Ya no vibra en el aire, sino que resuena en las suelas de las botas. La tierra tiembla. Viene la fuerza. Una fuerza bruta, mecánica, segura de su superioridad. Piensan que simplemente pasarán por aquí sin bajar la velocidad. Piensan que el mapa está limpio. El comandante sale por la escotilla, inhala el aire frío. Su mirada escanea el espacio, marcando sectores de tiro y zonas ciegas. Se siente como un cirujano ante una operación complicadísima, donde el bisturí es un proyectil de 76 milímetros y el paciente es una hidra blindada a la que hay que decapitar. «A trabajar», ordena. «Tenemos 15 minutos para crear un ejército de la nada». Comienza la carrera. Las pesadas cajas con proyectiles chirrían por el suelo. Suenan los cerrojos. Cada segundo vale su peso en oro. Afuera, bajo la luz gris de un día nublado, este tanque solitario se ve patético contra el fondo del enorme campo. Pero dentro de él, se ha iniciado un proceso que no se describe en los reglamentos. Es la alquimia de la guerra, que convierte la desesperación en cálculo frío, y la suciedad y la basura en armas de destrucción psicológica masiva. No podemos vencerlos con fuerza, pero podemos romper su voluntad, obligándoles a creer en lo que no existe. El juego ha comenzado. El granero semiderruido al borde de la hondonada, que hace una hora era solo un monumento podrido a la negligencia de la preguerra, ahora se convierte en una fábrica de muerte. Aquí no hay esterilidad de laboratorios ni precisión de líneas de montaje. Aquí reina una improvisación tosca, sudorosa y febril. El aire adentro está viciado, saturado del polvo de paja centenaria y el olor acre y químico del explosivo que parece asentarse con amargura directamente en la lengua. La luz se filtra a través de las rendijas de las tablas resecas en rayos estrechos y punzantes, en los que baila el polvo perturbado por el ritmo frenético del trabajo de los hombres. «Trae eso aquí, más rápido». La voz del mecánico se quiebra en un ronquido. Él y el cargador arrastran por el suelo de tierra un barril oxidado de 200 litros. El metal chirría contra las piedras, sacando chispas que hacen que al comandante se le hiele la espalda. En este espacio cerrado, lleno de explosivos, una chispa accidental nos convertirá en una fosa común
incluso antes de que el primer tanque alemán aparezca en la mira. Pero no hay tiempo para la delicadeza. La física del proceso es implacable. Para crear una ilusión acústica de calidad, se necesita volumen. Un barril vacío es un resonador. Si se detona una carga en él, el sonido se amplificará muchas veces por las paredes, adquiriendo ese mismo retumbo de baja frecuencia, característico del disparo de un obús pesado. No es magia ni trucos. Es acústica aplicada en condiciones de campo. La tripulación trabaja como un mecanismo único, aunque desgastado. Las manos, negras de aceite y tierra, arrancan tapas, llenan recipientes con todo lo que encuentran bajo los pies. Ladrillo roto, tuercas oxidadas, trozos de alambre. Esto no es necesario para dañar a la fuerza viva. La metralla aquí es secundaria. La basura es necesaria para crear densidad en la onda expansiva y efecto visual. Al detonar, esta mezcla dará una nube densa y pesada, indistinguible de la explosión de un proyectil de gran calibre. «Mezclen la pólvora con tierra, 1 a 3», ordena el comandante sin dejar de atar el cordón detonante. «Necesitamos humo negro, no un destello. Que piensen que se nos está quemando el diésel». La alquimia de la guerra en acción. La preciosa pólvora, que ya es escasa, se mezcla con lodo. Una lógica demente para tiempos de paz, pero la única correcta ahora. La pólvora pura se quemaría demasiado rápido y brillante. La mezcla con tierra dará una emisión prolongada de hollín. Estamos creando decorados para una obra, donde el precio del fracaso es la vida. El cargador, un muchacho de campo fornido, trabaja con la pala como si tuviera cuerda. El sudor la inunda los ojos, dejando caminos claros en su cara sucia. Su respiración es pesada, sibilante, como la de un caballo agotado. Los músculos están llenos de ácido láctico, la espalda duele, pero no se detiene ni un segundo. En la esquina del granero, el artillero construye un sistema de control remoto. Nada de electrónica, solo mecánica bruta. Cuerdas, poleas, palancas. Amarra una larga cuerda de cáñamo al seguro de una granada fijada dentro de un barril. La cuerda se extiende a través de una viga bajo el techo, sale a la hierba y sigue hasta la posición del tanque. Revisa la tensión. Le lanza al radiooperador. Si queda floja, no funcionará. Si la tensas demasiado, estallará cuando sople el viento. El radiooperador, el más joven de la tripulación, se arrastra de rodillas desenredando nudos. Sus dedos tiemblan. No es pánico, es el temblor por la sobrecarga de la motricidad fina. Entiende, este nudo es su póliza de seguro. El sistema debe funcionar sincrónicamente. Tiras de la cuerda y a 50 metros a la derecha del tanque vuela por los aires un montón de chatarra, imitando el disparo de un cañón vecino. Los alemanes verán el destello, oirán el estruendo y empezarán a machacar un lugar vacío, exponiéndonos sus costados. Es el principio de la palanca aplicado a la táctica. Con pequeños esfuerzos, desplazar una enorme masa de atención enemiga hacia un lado. Cada minuto de retraso se siente físicamente, como un golpe en el estómago. El zumbido de la columna alemana tras las paredes del granero se vuelve cada vez más nítido. Ya se descomponen sonidos individuales. El chirrido de orugas, el rugido de aceleraciones, las órdenes ladradas de los oficiales. Están cerca, demasiado cerca. El miedo intenta paralizar la voluntad, obligar a dejar todo y correr, enterrarse en la tierra, desaparecer. Pero el trabajo cura el miedo. Cuando estás ocupado calculando la longitud de la mecha, no tienes tiempo de temer a la muerte. Solo temes un error de ingeniería. El comandante inspecciona la fábrica. 5 sorpresas listas. 5 barriles convertidos en imitadores de posiciones de artillería. Un barril con gasolina encontrado en una esquina no se desperdicia. Se convierte en el centro de la composición. No es basura. Es una mina direccional. La colocan de tal manera que la onda expansiva salga en abanico, rompiendo los arbustos y levantando un muro de fuego. El efecto debe ser como si hubiera explotado un depósito de municiones. Un golpe psicológico. El enemigo debe creer que aquí hay una defensa seria, que aquí hay algo que explotar. «Engrasen las cuerdas», ordena el comandante, «para que deslicen por la hierba y no se enganchen». Untan las cuerdas con restos de grasa, ahorrando cada gramo. El olor a grasa se mezcla con el olor a sudor, las manos resbalan, los nudos se atan con dificultad. Es un trabajo sucio y pesado. Aquí no hay lugar para asuntos elevados.
Simplemente preparamos una trampa, como cazadores furtivos contra una bestia grande. Solo que esta bestia está forjada en acero Krupp y armada con cañones de 88 milímetros. Finalmente, el último barril está instalado, el sistema de palancas verificado. Las cuerdas se extienden por la hierba alta, camufladas con ramas y tierra. El granero está vacío, si no se cuentan los decorados instalados. Ahora no es un refugio, sino una ratonera. La tripulación abandona la estructura, moviéndose bajo, pegados al suelo. La pesadez en las piernas es de plomo. El cansancio es tal que dan ganas de caer de cara en la hierba y dormir. Pero la adrenalina sigue bombeando sangre, haciendo que el corazón lata al ritmo de una ráfaga de ametralladora. Afuera el mundo parece antinaturalmente silencioso, si no se cuenta el creciente estruendo de los motores. El viento mece la hierba, ocultando nuestros hilos mortales que se extienden hacia el tanque. Hemos creado este mecanismo. Hemos puesto en él nuestro sudor, nuestro miedo y nuestra furia. Ahora solo queda una cosa: tirar de la cuerda en el momento justo. El montaje del mecanismo de relojería de la bomba ha terminado. El tic-tac del temporizador es el latido de la sangre en las sienes. El comandante es el último en saltar sobre el blindaje, echando un vistazo al trabajo realizado. Desde la altura de la torreta el terreno se ve diferente. Ahora no es solo un campo. Es un tablero de ajedrez donde hemos colocado las piezas. Aunque estas piezas estén hechas de basura y lodo, en el crepúsculo de la guerra proyectarán sombras largas. ¡A sus puestos! La orden ya no suena al vacío, sino por el intercomunicador. El ruido metálico de las escotillas nos aísla del mundo exterior. Dentro del tanque está oscuro y estrecho. El olor a diésel aquí es concentrado, familiar. Hemos vuelto a nuestro vientre de hierro. Ahora somos de nuevo tanquistas, pero con herramientas de ingenieros saboteadores. La preparación ha terminado. La alquimia se ha consumado. El miedo se ha transformado en disposición para matar. Esperamos. Y cada segundo de esta espera tensa los nervios, como esas mismas cuerdas engrasadas que se pierden en la oscuridad del granero. La trampa está lista, pero ¿se cerrará a tiempo? Y aquí entra en juego el azar. La topografía del terreno deja de ser un simple paisaje. Ahora es un esquema de ingeniería complejo superpuesto a la realidad. Cada arbusto, cada barranco y saliente de tierra se evalúan exclusivamente por el criterio de permeabilidad balística y visual. Ya no estamos en un bosque, estamos dentro de un mecanismo complejo, donde nuestro T-34 es solo el motor principal, y el perímetro es un sistema de palancas y contrapesos. Meten el tanque en una trinchera profunda, cavada por la infantería durante la retirada. Las orugas muerden con crujidos la tierra arcillosa, el chasis se asienta, fundiéndose con el relieve. Ahora sobre la tierra solo se alza la torreta, una silueta baja y aerodinámica que a medio kilómetro de distancia es casi imposible de distinguir de una roca o un montículo. Pero el camuflaje es supervivencia pasiva. Necesitamos acción activa. La tripulación convierte el sector de tiro en una telaraña. El comandante verifica personalmente cada sector. Se arrastra por la hierba alta, tendiendo cordones desde los barriles minados hasta la escotilla del conductor y del cargador. Es una mecánica primitiva, de pueblo. Nada de hidráulica, nada de electricidad. Cáñamo común, encerado para que no se pudra y deslice por la hierba. 3 cuerdas van a la izquierda, hacia el falso equipo de artillería. 2 a la derecha, hacia los imitadores de nidos de ametralladora. Verificar tensión, si sea el comandante, pegando la mejilla a la tierra húmeda. Dentro del tanque, el cargador enrolla el extremo de la cuerda en su puño. Siente resistencia. Es la conexión física con la trampa. Basta con tirar un poco más fuerte y el percutor golpeará el fulminante a medio kilómetro de aquí. Esto requiere precisión de joyero. Si tira demasiado suave, no habrá disparo y el engaño se descubrirá. Si tira demasiado fuerte, puede romper el cordón. La memoria muscular debe funcionar perfectamente. El terreno está marcado como una partitura para el director de orquesta. Referencia 1, pino quemado. Referencia 2, roca. Referencia 3, curva del camino. Cada punto está calibrado. El artillero mira por el ocular de la mira, y el mundo se reduce a la cruz de la retícula. Gira los volantes de puntería, memorizando los ángulos de elevación. Las manos trabajan automáticamente,
excluyendo movimientos innecesarios. Ahora no es un hombre, es una unidad de cálculo introduciendo correcciones por viento y deriva. Segunda referencia, distancia 600, explosivo. Murmura para sí mismo, girando la torreta. El chirrido del anillo de la torreta parece ensordecedor en este silencio. En realidad no hay silencio, la tierra ya zumba. La vibración de la maquinaria pesada de la Wehrmacht se transmite a través del suelo, resonando en el casco blindado de nuestro tanque. Es un ritmo bajo, infrasónico, que presiona los tímpanos y provoca náuseas. Vienen en columna cerrada. Inteligencia informó. Hasta una compañía de tanques, infantería motorizada en vehículos blindados. Un puño de acero capaz de romper cualquier defensa. Pero no saben una cosa. No van a la guerra. Van a una función de teatro. Cubren el tanque con ramas. No simplemente las tiran encima, sino que las entrelazan en soportes especiales en el blindaje, creando una silueta quebrada. Las líneas rectas no existen en la naturaleza, y la óptica alemana, diseñada para buscar formas geométricamente correctas, debería pasar de largo. El cañón del arma está envuelto en arpillera para ocultar el brillo metálico característico. Debemos ser invisibles, fantasmas. La distribución de roles en la tripulación cambia. El conductor mecánico ahora no solo controla el movimiento, es responsable del flanco izquierdo del ejército. Tiene 2 cuerdas a mano. A la orden, debe tirar de la primera, imitando el disparo de un cañón antitanque, e inmediatamente acelerar en punto muerto para expulsar una nube de humo por los tubos de escape del tanque. Esto creará la ilusión de que no disparamos nosotros, sino alguien más a la izquierda, y el tanque simplemente está calentando el motor. El cargador responde por el flanco derecho y por la recarga. El comandante coordina este caos mirando por el periscopio. Escuchen atentamente. La voz del comandante en los auriculares suena plana. El primer disparo es mío. Golpeamos al vehículo de cabecera. Apenas se incendie, iniciamos el carrusel. Mecánico, cuerda izquierda. Cargador, derecha. Creamos efecto estéreo. Que sus especialistas en acústica se vuelvan locos. La estrategia del espacio es simple. Creamos una bolsa de fuego. Los alemanes, al caer bajo fuego cruzado, como les parecerá, por instrucción deben dispersarse y buscar cobertura. Saldrán del camino al campo, y el campo está minado con nuestros miedos y barriles de pólvora. Los llevamos a donde perderán velocidad y se convertirán en blancos. El sonido de los motores se vuelve insoportable. Parece que el aire vibra. Los pájaros huyeron hace mucho. En los arbustos callaron los insectos. La naturaleza se congeló esperando la violencia. En el ocular del periscopio aparecen las primeras siluetas grises. Máquinas angulares, depredadoras, con cruces en los costados. Avanzan con arrogancia, las escotillas abiertas, los comandantes asomados afuera inspeccionando los alrededores con binoculares. Son los dueños de la vida. No ven el cañón solitario que los mira directamente a la frente desde el denso avellano. No ven las cuerdas tensas en la hierba, ven el vacío. El temporizador en la cabeza del comandante comienza la cuenta regresiva. 500 metros. 400. 300. Distancia de tiro directo. La mano del artillero está sobre el volante, los dedos blancos por la tensión. Dentro del tanque huele a sudor, aceite hirviendo y electricidad. Todos los pensamientos innecesarios se han cortado. Solo quedan los reflejos. La respiración se vuelve superficial para que el pecho no interfiera con la precisión de los movimientos. Prepárense para el juego, susurra el comandante. La sincronización debe ser absoluta. Un error de medio segundo y el enemigo entenderá de dónde viene la amenaza. Debemos golpear simultáneamente desde varios puntos, aunque físicamente estemos en uno. Es una paradoja que nos toca realizar. Las cuerdas están tensas hasta el límite. Los nervios están tensos aún más. La caja de acero se cierra alrededor de los hombres, convirtiéndose en su segunda piel. Estamos listos. La bestia entró en el sector de impacto. La trampa está activada. El cazador inhala antes de apretar el gatillo, y esta inhalación parece infinita, estirándose en el tiempo mientras el dedo elimina suavemente el recorrido libre del gatillo.
La silueta gris y angular del tanque líder alemán Panzer IV llena todo el espacio en el ocular de la mira. Se ve cómo tiembla el freno de boca en los desniveles, cómo gira la torreta del comandante. Distancia, 350 metros. Para un cañón de 76 milímetros es una distancia de puñalada, en la que fallar es imposible puramente por física. El conductor alemán cambia de marcha con negligencia. Del tubo de escape sale una nubecita gris de humo. Van como en un desfile, seguros de la limpieza del horizonte. Esta arrogancia es su principal vulnerabilidad, un agujero en el blindaje mucho más ancho que una ranura de visión. ¡Fuego! La orden no se grita, se escupe junto con el aire de los pulmones. El artillero pisa el pedal de disparo. El tanque se estremece, como si lo hubieran golpeado con un mazo en el chasis. Dentro de la torreta hace calor al instante. La recámara del cañón retrocede con un estruendo, expulsando el casquillo humeante que cae con un tintineo al fondo, añadiendo a la sinfonía del combate un acorde metálico. Los gases de pólvora llenan el compartimiento de combate, picando los ojos y asentándose con amargura en la garganta. El ventilador zumba con esfuerzo, tratando de extraer la niebla venenosa, pero la física del disparo es más rápida que cualquier ventilación. El proyectil cubre la distancia en fracciones de segundo. En el periscopio se ve cómo la máquina alemana de cabecera tropieza. El proyectil perforante atraviesa el blindaje frontal justo debajo de la torreta. La energía cinética del impacto es tal que literalmente hunde la mole de 40 toneladas en el suelo. Un instante después, dentro del tanque alemán detona la munición. Las escotillas vuelan de sus bisagras. Una columna de llamas mezclada con humo negro de aceite se eleva a la altura de un edificio de 3 pisos. La torreta, arrancada por la onda expansiva, gira perezosamente en el aire y cae en el arcén, aplastando arbustos con las orugas. ¡A trabajar! ¡Las cuerdas!, grita el comandante, superando el zumbido en los oídos. Es la señal para el inicio del espectáculo. El conductor y el cargador tiran simultáneamente y con fuerza de los cordones de cáñamo atados a las palancas dentro del chasis. Los esfuerzos se transmiten a través del sistema de poleas por cientos de metros, a través de la hierba alta, directo a los detonadores de las trampas preparadas. En el mismo segundo, en el flanco izquierdo, a 300 metros de la posición de nuestro tanque, la tierra se levanta. El barril enterrado con la mezcla de pólvora y basura vuela en pedazos. El sonido de la explosión, reflejado en las paredes de la hondonada, retumba imitando el disparo de gran calibre. Un humo negro y denso, iluminado por el destello de magnesio, brota de los arbustos, creando la ilusión perfecta del funcionamiento de un cañón pesado. A la derecha, en la colina, se activa el segundo petardo, otra columna de tierra y polvo. El panorama acústico para los alemanes cambia instantánea y catastróficamente. Hace un segundo conducían por un camino vacío. Ahora, a juzgar por el sonido y los marcadores visuales, están bajo fuego cruzado de al menos 3 cañones antitanque. La columna alemana se detiene. Los vehículos traseros chocan con los delanteros. El chirrido de metal se escucha a kilómetros. La formación se rompe. En lugar de avanzar, aplastando todo a su paso, comienzan a maniobrar con pánico. La lógica del reglamento alemán exige salir inmediatamente de la zona de impacto y desplegarse de frente a la amenaza. ¿Pero dónde está la amenaza? La amenaza está en todas partes. ¡Hay contacto! ¡Se lo tragaron! El cargador introduce un nuevo proyectil en la recámara con tanta fuerza que parece que va a abollar el metal con los dedos. El cerrojo suena al cerrarse. ¡Explosivo listo! En la mira se ve cómo los tanques alemanes empiezan a girar las torretas caóticamente. Buscan objetivos. Ven humo a la izquierda y giran los cañones hacia allá. Ven polvo asentándose a la derecha y envían allá ráfagas de ametralladora. Disparan al vacío. Las balas trazadoras atraviesan los arbustos, cortando ramas. Los proyectiles rompen la tierra donde no hay nada más que nuestros barriles vacíos y ladrillo roto. Esto es el teatro de sombras. Manejamos su atención como un titiritero a sus marionetas. Cada disparo suyo a la nada es nuestra victoria. Cada segundo gastado por ellos en buscar una batería inexistente es tiempo de vida ganado. «Mecánico, avance corto», ordena el comandante. «Cambiar posición antes de que se disipe el humo». El tanque se mueve de un tirón 10 metros, escondiéndose tras un arbusto denso.
No podemos quedarnos quietos. En cuanto entiendan que las explosiones de los flancos son ficción, calcularán el sector de fuego real. El movimiento es vida. La mole de acero se arrastra, triturando raíces con las orugas. El motor ruge a bajas revoluciones, pero este rugido se ahoga en la cacofonía general del combate. Los alemanes abren un fuego huracanado, golpean por zonas. Los proyectiles caen metódicamente, arando el campo. El aire se llena del silbido de la metralla y el aullido de los rebotes. La tierra tiembla, del techo de la torreta cae óxido. Pero por ahora golpean a objetivos falsos. El efecto sorpresa funcionó al 100%. El golpe acústico en el espacio cerrado de la hondonada creó en el enemigo la sensación total de haber caído en una bolsa de fuego preparada. «Veo al comandante». La voz del artillero es tranquila, casi gélida. Es de formación profesional. En el momento de mayor tensión, las emociones se desconectan, cediendo lugar al cálculo frío de trayectorias. Distancia 400, costado. El segundo tanque alemán, intentando salir del fuego de la batería izquierda, nos expuso su costado. Comete el error clásico, reaccionando a un fantasma. La tripulación dentro del vehículo alemán está ahora en el infierno. Escuchan explosiones, ven a su compañero ardiendo e intentan salvarse de un enemigo invisible. Su óptica es inútil contra nuestra astucia. ¡Fuego! De nuevo el golpe. De nuevo el sonido del casquillo. El proyectil entra en el tanque alemán en ángulo recto, perforando el compartimiento del motor. La máquina se sacude y se detiene. De la parte trasera empieza a salir un humo negro y denso. La tripulación empieza a saltar por las escotillas, cayendo bajo las ráfagas de ametralladora de sus propios compañeros en pánico. El caos crece. La infantería alemana se ha tirado al suelo, sin entender de dónde esperar la muerte. Corren entre los vehículos en llamas, disparando a todas las sombras sospechosas. Hemos creado para ellos una sucursal personal del infierno, donde las reglas no las dicta el reglamento de la Wehrmacht, sino nuestro ingenio. Dentro de nuestro tanque la atmósfera está caldeada al límite. El sudor corre a chorros, inundando los ojos. Las manos resbalan por el metal. Las voces son roncas, entrecortadas. La cuerda izquierda se rompió, informa el mecánico. Ya no detonamos nada allí. No importa, responde el comandante. Ya se lo creyeron. Ahora sostén la derecha. Usamos solo 3 sorpresas de 5. Tenemos ases bajo la manga. Pero lo principal ya está hecho. La ofensiva se estancó. La avalancha de acero que debía arrasarnos en 5 minutos está parada, respondiendo con fuego y metal al vacío. Y en el centro de esta tormenta de fuego hay un tanque soviético, cuya tripulación juega la ruleta con la muerte usando barriles de basura en lugar de fichas. La barrera psicológica está rota. Ahora empieza el juego de supervivencia, donde cada siguiente movimiento puede ser el último. El enemigo se recuperará del shock en un par de minutos, y entonces comenzará la verdadera cacería. La estática es muerte. En los manuales de táctica dice que un tanque en defensa debe ser un punto de fuego inmóvil, enterrado hasta la torreta. Pero no estamos en un manual. Estamos en una picadora de carne, donde las reglas cambian cada segundo. Si nos quedamos en el lugar un minuto más, los artilleros alemanes calcularán el sector y nos cubrirán con una salva concentrada. Por eso empezamos el baile. El baile de una máquina de 40 toneladas que intenta balsar en un pedazo de tierra arada, esquivando avispas de acero que vuelan a 800 metros por segundo. «Mecánico, marcha atrás, a fondo». La orden golpea los oídos. El tanque se sacude, haciendo chirriar las orugas. El motor aúlla, expulsando nubes de humo gris. Salimos disparados del lugar, yéndonos a la sombra profunda de la franja forestal. 3 segundos después, en el lugar donde estábamos, cae una lluvia de proyectiles. La tierra vuela al cielo, la metralla tamborilea en nuestro blindaje como granizo en un techo de hojalata. Lo logramos. Nos adelantamos a la muerte por 3 latidos del corazón. Ahora, nueva posición. Saltamos de los arbustos 100 metros a la derecha. Estiro con paradas cortas. El tipo de combate más difícil y agotador para la tripulación. El mecánico debe detener la mole de toneladas tan suavemente que el balanceo del chasis cese al instante. Si el tanque se balancea,
El artillero verá en la mira solo cielo y tierra saltando. El disparo se irá a la nada. ¡Corta!, grita el comandante. El tanque clava el morro. La suspensión cruje amortiguando la inercia. El artillero busca el horizonte. Un segundo para apuntar. Es una eternidad. En la retícula al costado de un 3 alemán que intenta girar hacia la amenaza fantasma de la izquierda. Aún creen en nuestro ejército fantasma. Nos exponen los costados intentando protegerse de barriles vacíos con pólvora. ¡Disparo! El cañón ruge. El retroceso de la recámara casi golpea el hombro del cargador. El casquillo cae con estruendo al suelo, añadiendo calor a este infierno de acero. En el periscopio se ve cómo el tanque alemán estalla en llamas. Impacto en la munición. La torreta vuela hacia arriba como la tapa de una tetera hirviendo. Pero no miramos. Mirar el resultado es privilegio de los espectadores. Nosotros somos trabajadores de una cadena de montaje. ¡Adelante! ¡A la hondonada! El comandante empuja la máquina más allá. Cambiamos posiciones caóticamente, rompiendo cualquier lógica. Izquierda, derecha, desde el centro. Los alemanes se vuelven locos. La acústica juega una mala broma. El eco de nuestros disparos y las explosiones de las trampas se mezcla en un zumbido continuo. Les parece que los han rodeado por todos lados. Ven destellos por todas partes. Empiezan a disparar a todos los arbustos, gastando proyectiles preciosos en destruir avellanos y tocones viejos. El pánico es una reacción en cadena. Basta que una tripulación pierda el control para que el virus del miedo infecte a toda la columna. Pero en medio de este caos hay una máquina que conserva la sangre fría. El tanque del comandante. Está un poco apartado. Su larga antena de marco atrapa el éter con avidez. Un oficial en la escotilla intenta poner orden, agitando las manos y dando órdenes por radio. Es el cerebro de esta serpiente de acero. Mientras él viva, los alemanes aún pueden reagruparse. Pueden entender que los están engañando. ¡Veo al principal! La voz del artillero vibra de tensión. Distancia 500, antena. Con explosivo, vuélale la cabeza. La orden del comandante suena como una sentencia. El perforante puede atravesar y no tocar nodos importantes. El explosivo, al estallar en el blindaje, barrerá todo el equipo externo, la óptica y, lo principal, la antena. Sin comunicación, el comandante se convertirá en carga inútil. Debemos decapitar a la serpiente. El mecánico vuelve a hacer un milagro, deteniendo el tanque en la cresta de la colina solo por 2 segundos. Es suficiente. El artillero, empapado en sudor, con los ojos inundados, hace su trabajo. No apunta al tanque, apunta a la voluntad del enemigo. Impacto. La explosión en la torreta del comandante alemán se ve como una flor de fuego abriéndose. Arranca la antena, convierte la cúpula del comandante en chatarra retorcida. El éter enmudece. Ahora los alemanes no tienen centro único de mando. Se convierten en una manada de rinocerontes blindados, ciegos y sordos. Dentro de nuestro tanque reina la euforia mezclada con terror animal. El cargador, un hombre enorme, se ríe metiendo otro proyectil. Es una risa nerviosa, malvada. «Traga, desgraciado, traga», grita cuando el cerrojo se cierra. «Más a la izquierda, más a la izquierda. Ahí hay infantería», ordena el comandante. Giramos como un trompo. La ametralladora tabletea sin cesar. Los discos se cambian uno tras otro. La infantería alemana, privada del apoyo del blindaje, corre por el campo. Los pegamos al suelo. No dejamos que levanten la cabeza. No dejamos que desplieguen los cañones antitanque. El aire en el compartimiento de combate se puede cortar con cuchillo. El humo de los disparos no alcanza a ventilarse. Respiramos una mezcla de monóxido de carbono y adrenalina. Los ojos lloran, la garganta pica. Las manos están en carne viva por la recámara y las palancas. Pero no hay dolor. El organismo trabaja al límite de sus recursos, exprimiendo todo lo que la naturaleza le dio. Esto no es un combate. Es una cacería donde la víctima es 10 veces más fuerte que el cazador, pero se enredó en sus propias redes. Aprovechamos su confusión. Los golpeamos en los puntos dolorosos. Otro tanque alemán, habiendo perdido la orientación, cae al barranco y vuelca. Ni siquiera hubo que ayudarle con un proyectil. El pánico del conductor hizo todo solo. «¡Nos vamos! ¡Tras el granero!»,
Grita el comandante. Un proyectil golpea la tierra a 1 metro de nuestra oruga. La metralla repiquetea en el blindaje. Empiezan a ajustar la puntería. Nuestra osadía tiene un límite, y lo hemos alcanzado. No se puede jugar demasiado. Hicimos nuestro trabajo, sembramos el caos. Ahora hay que desaparecer, disolverse, volver a ser parte del paisaje antes de que el puño de acero de la Wehrmacht, aunque desorientado, nos roce accidentalmente en su agonía. El tanque retrocede ocultándose en nubes de humo y polvo. Estamos vivos. La serpiente está decapitada, la columna rota en grupos separados y asustados. Pero el combate aún no ha terminado. Esto fue solo la obertura. Ahora, cuando el humo se disipe un poco, entenderán que los engañaron, y su furia será terrible. Pero por ahora bailamos. Bailamos sobre sus nervios, sobre su miedo, sobre sus reglas, que reescribimos con calibre 76 milímetros. La euforia del combate es reemplazada por la resaca pesada y viscosa de la supervivencia. El baile terminó. Los alemanes, al darse cuenta de que no pueden golpear con precisión a un enemigo invisible, activan la lógica simple y terrible de la destrucción total. Dejan de buscar el objetivo. Deciden simplemente borrar de la faz de la tierra el cuadrado mismo en el que estamos. Entran en juego la artillería y los morteros. Primero, el silbido, un sonido agudo, penetrante, que hace que instintivamente encojas la cabeza entre los hombros, aunque bajo el blindaje no tiene sentido. Luego, el golpe. La tierra se estremece, transmitiendo el impulso a través de las orugas directo a la columna vertebral. Son obuses de 105 milímetros. Golpean por zonas, arando metódicamente cada metro de la hondonada, convirtiendo el bosque y los arbustos en un paisaje lunar. Estamos dentro de un tambor golpeado por un baterista loco. Cada explosión cercana es un golpe acústico de tal fuerza que parece que se rompen las suturas del cráneo. El tanque ya no es un depredador. Ahora es una cripta de acero, cubierta de tierra y ramas. El motor está apagado. Estamos sentados en la oscuridad, escuchando cómo la metralla corta el blindaje. Tic, tic, tic. Ese sonido enloquece. Recuerda que afuera ruge una tormenta de acero, y de la muerte nos separan solo 45 milímetros de acero laminado. La tripulación está contusionada. Al cargador le sale sangre de la nariz, se la limpia con la manga, embarrándola por la cara negra de hollín. Dice algo, pero solo veo el movimiento de los labios. El oído se desconectó después del tercer impacto cercano. En los oídos hay un zumbido denso, algodonoso, a través del cual solo se abre paso un pitido agudo, el sonido de las terminaciones nerviosas muriendo. Nos comunicamos con señas y patadas. El comandante está sentado, apoyando la espalda en la recámara. Su cara es gris, los ojos hundidos. Tiene una cantimplora en las manos, pero no bebe. El agua ahora es un tesoro. Hay que guardarla para enfriar la ametralladora si la camisa hierve. Está contando. Veo cómo dobla los dedos. 12 perforantes. 8 explosivos. 3 discos para la ametralladora. Es todo lo que nos queda. Es insignificantemente poco contra un regimiento entero. El ahorro se vuelve paranoico. Cada proyectil ahora tiene nombre. No podemos permitirnos disparar para suprimir. No podemos disparar por si acaso. Disparo. Solo a lo seguro. Solo a la zona letal. Solo cuando ves los remaches en el blindaje enemigo. Es una disciplina tortuosa. Sentarse bajo el fuego y no responder, apretando los dientes hasta que crujan, reprimiendo el deseo de responder con fuego, simplemente para sentirse vivos. El aire dentro del tanque se vuelve venenoso. La ventilación no funciona. Tenemos miedo de hacer ruido, y los filtros probablemente estén tapados de polvo. Huele a sudor agrio, a orina. No se puede salir. Hacemos nuestras necesidades en un casquillo. Y a metal al rojo vivo. La temperatura sube. El sol calienta el blindaje desde afuera. Nuestros cuerpos lo calientan desde adentro. Nos cocinamos en nuestro propio jugo en una lata de conserva de hierro. El tiempo pierde linealidad. ¿Pasó 1 hora? 2, ¿una eternidad? El bombardeo a veces se calma, dando una falsa esperanza, y luego se reanuda con nueva furia. Es una tortura psicológica. Los alemanes nos dan una pausa para que escuchemos el silencio, para que el miedo llene el vacío, y luego vuelven a dejar caer el martillo.
La vibración destruye no solo los nervios. Por la sacudida constante dentro del tanque se empiezan a aflojar las tuercas. El conductor, recostado en su asiento, con una llave en las manos, ajusta algo constantemente. Revisa las varillas, palpa la transmisión. Si después de este infierno no arrancamos, somos cadáveres. El tanque es una máquina compleja. No le gusta que la usen como yunque. El polvo se filtra por todas partes. Cruje en los dientes, se mete en los mecanismos del cerrojo, cubre con una capa gris los instrumentos de observación. El comandante le hace señas al artillero. Limpia la óptica. Aquel asiente, saca un trapo sucio. Es un ritual. Los periscopios deben estar limpios. Incluso si nosotros estamos ciegos y sordos, el tanque debe ver. En uno de los momentos de explosión cercana, el tanque se inclina fuertemente hacia el lado derecho. Aparentemente, el proyectil explotó justo bajo la oruga, cavando un cráter. Caemos unos sobre otros. Desde arriba cae una caja de herramientas, golpeando dolorosamente al radiooperador en el hombro. No grita, no hay dolor. Solo hay un cansancio sordo. Los músculos tienen calambres por la tensión constante. El cuerpo quiere relajarse, pero el cerebro lo mantiene en tono, listo para saltar. «Aguanten», ronca el comandante. La voz se abre paso a través del algodón en los oídos. Suena como desde un barril. No golpearán eternamente. Los proyectiles cuestan dinero. Pronto vendrán. Tienes razón. La preparación de artillería tiene un objetivo: suprimir la voluntad, enterrar en la tierra, aturdir. Y luego vendrá la infantería y los tanques a rematar lo que quedó. Debemos sobrevivir a este martillo para encontrar al yunque. La mirada se engancha en detalles. Un rasguño en la pintura dentro de la torreta. La fotografía de la esposa pegada en el tablero del mecánico. Una esquina se despegó por la humedad. Una gota de aceite arrastrándose lentamente por la palanca. El mundo se redujo a metros cúbicos de espacio blindado. Allá, afuera, la muerte ara hectáreas. Aquí, adentro, la vida arde sobre brasas de terquedad. Estamos solos. No hay comunicación. El éter calla, o simplemente no lo escuchamos, a través del crujido de la estática y el estruendo de las explosiones. Nadie vendrá en ayuda. Nadie cubrirá el flanco. Es la soledad absoluta y helada del guerrero. Solo estás tú, tu tripulación y el enemigo. Y Dios, si existe en esta maldita altura. Ahora lleva casco alemán y nos mira a través del telescopio de un observador de artillería. De repente el estruendo se corta. El silencio cae sobre los oídos como una losa pesada, resonando vacío. Es el momento más terrible. El silencio significa que los artilleros hicieron su trabajo. El silencio significa que ahora rugirán los motores. Los alemanes están seguros de que aquí, en esta mezcla de tierra y astillas, no sobrevivió nada vivo. Piensan que ahora simplemente pasarán sobre cadáveres. El comandante se sacude como un perro después de una pelea. Los ojos se encienden con un fuego frío y malvado. Patea al cargador, haciéndolo volver en sí. Palmotea el hombro del artillero. «¡Al combate!», articula con los labios. «¡Vivos! ¡Estamos vivos!». Levantamos la cabeza. A través de las ranuras de visión se filtra la luz. El polvo se asienta lentamente. Sobrevivimos bajo la prensa. Pasamos por la picadora de carne y no nos rompimos. Ahora es nuestro turno. Los alemanes vienen a verificar su trabajo. Vienen a rematar. Pero no saben una cosa. El metal bajo los golpes del martillo no solo se rompe, también se forja. Y ahora, de entre los escombros, no saldrá a su encuentro un montón de chatarra, sino una furia templada que ya no tiene nada que perder. El último examen de resistencia está aprobado. Comienza la prueba final, la prueba mortal. El silencio que parecía salvación era un engaño. Era solo una pausa antes del golpe de martillo, cuando el herrero levanta la mano para el golpe final y demoledor. La tierra empieza a temblar de nuevo, pero ahora no es un zumbido de artillería, sino una vibración pesada y rítmica que viene de cientos de toneladas de acero puestas en movimiento simultáneamente. Vienen, no en columna, no en grupos tácticos, vienen en avalancha. Los alemanes decidieron no jugar al ajedrez. Decidieron simplemente barrer la pieza del tablero junto con el tablero mismo. En el horizonte aparece una pared continua de blindaje gris.
Toda la compañía, reestructurada en línea de ataque, están seguros de que frente a ellos hay un cementerio, que en la tierra arada por los cráteres no quedó nada capaz de resistir. Las escotillas están abiertas, la infantería camina erguida tras la parte trasera de los vehículos. No es un ataque, es una limpieza. Y es precisamente esta seguridad la que firma su sentencia de muerte. Dejar que se acerquen, susurra el comandante. Sus labios están agrietados, la voz parece un chirrido de piedras. Dejar que se acerquen a 100 metros, a quemarropa. Somos muertos a los que dieron una segunda oportunidad. Ya no tenemos barriles de pólvora, no tenemos cuerdas ni astucias. El teatro de sombras cerró. Solo queda la pura física de perforación y la velocidad de recarga. Ahora todo lo decidirá el ritmo. Si disparamos más rápido de lo que ellos piensan, sobreviviremos. Si dudamos aunque sea una fracción de segundo, nos aplastarán con la masa. 300 metros. 200. Se ven las caras de los tanquistas alemanes en las escotillas de visión. Se ven los pliegues en sus uniformes. ¡Fuego! El primer disparo rompe la distancia y la realidad. El proyectil se incrusta en el centro del vehículo líder que viene directo hacia nosotros. La explosión de la munición ocurre al instante. La torreta vuela como un corcho y rueda por el suelo, derribando a su propia infantería. Los alemanes se quedan paralizados. Ven cómo de un montón humeante de tierra y ramas, que consideraban una tumba, brota una lengua de fuego. El shock paraliza sus reflejos. ¡Perforante! El grito del comandante se ahoga en el ruido del cerrojo. Comienza el trabajo más allá de las capacidades humanas. El cargador deja de ser humano. Se convierte en un autómata de carga de carne y hueso. El proyectil de 20 kilos vuela a la recámara. Un golpe con el puño, cerrojo cerrado. Disparo. El casquillo sale volando, quemando las manos, pero él ya alcanza el siguiente. Sus movimientos perdieron fluidez. Se volvieron cortantes, mecánicos. Agarrar, girar, empujar. Agarrar, girar, empujar. Ritmo. 4 segundos por disparo. Es imposible según las normas. Pero las normas se escribieron en oficinas tranquilas y no en un tanque en llamas. El segundo tanque alemán arde como una antorcha. El tercero pierde la oruga y empieza a girar en el lugar, exponiendo el costado. Golpeamos ese costado sin piedad. ¡Explosivo! ¡A la infantería! El proyectil estalla en medio de los abrigos grises. El abanico de metralla ciega a los que avanzan. La formación se deshace. Los tanques empiezan a retroceder, chocando unos con otros. De nuevo no nos ven. El humo de sus propios vehículos en llamas tapa la visión. Disparamos a través de ese humo, orientándonos por siluetas y destellos. En la torreta la temperatura sube a 60 grados. El ventilador no da abasto. Nos asfixiamos con los gases de pólvora. Los ojos lloran tanto que el artillero casi no ve la retícula de la mira. Dispara por instinto, sintiendo el cañón como una extensión de su mano. La recámara del cañón está al rojo vivo. La pintura empieza a burbujear y desprenderse. Si escupes, sí se hará. ¡El quinto listo!, grita el artillero. El quinto tanque de la Wehrmacht se convierte en un montón de chatarra. El campo frente a nosotros se convierte en un cementerio de maquinaria. Los restos ardientes crean un laberinto, impidiendo maniobrar a los alemanes vivos. Están encerrados en una bolsa de fuego que ellos mismos crearon con su amontonamiento. La acústica del combate se convierte en un rugido continuo e indivisible. No escuchamos nuestros disparos, los sentimos con todo el cuerpo como un empujón en la espalda. El cargador tropieza con una montaña de casquillos disparados en el suelo. Cae, rompiéndose la rodilla, pero incluso acostado se las arregla para pasar el proyectil. Sus manos tiemblan, los dedos están en carne viva, pero no se detiene. Parar es morir. El comandante patea los casquillos hacia la escotilla de expulsión, despejando espacio. Él mismo agarra un proyectil ayudando al cargador. La jerarquía se ha borrado. No hay comandante y subordinados. Hay un organismo único luchando por la vida. ¡El sexto! ¡Arde! Afuera hay un infierno. Los alemanes finalmente detectaron el destello. El fuego de respuesta cae sobre el parapeto de nuestra trinchera. Los proyectiles rebotan en la torreta, sacando haces de chispas. El golpe es de tal fuerza que revienta la bombilla de la luz. Estamos en penumbra, iluminados solo por los destellos de los disparos y el resplandor rojo de la recámara caliente. A todos les sale sangre de la nariz.
Es la presión. La vibración rompe los capilares. Pero no hay miedo. Solo hay un odio frío, malvado y calculador. Los destruimos metódicamente, como en una cadena de montaje. 7, 8, 9. La cuenta va por decenas de segundos. El cañón está sobrecalentado. Hay riesgo de que el siguiente proyectil detone en el canal del cañón por la temperatura. Pero no se puede esperar. Vamos a todo o nada. No hay con qué enfriar. Enfriamos con nuestra furia. El 10º. Torreta atascada. ¡Remátalo! Un Tiger alemán, o lo que en la confusión tomamos por uno, el miedo agranda los calibres, intenta girar el cañón, pero somos más rápidos. Nuestro proyectil golpea en la unión de la torreta y el chasis. Disparo perfecto. La construcción de muchas toneladas es arrancada de su base. El campo de batalla está cubierto de hierro ardiendo. 11 hogueras. El humo negro cubre el sol. Los alemanes flaquearon. La avalancha de acero se rompió contra el rompeolas de un solo tanque ruso. Los que sobrevivieron empiezan a arrastrarse tras la cortina de humo. La infantería corre. Le rompimos la columna vertebral. Convertimos su ventaja numérica en su principal problema, en un montón de basura ardiente que impide disparar. En el tanque llega el momento de agotamiento extremo. El último proyectil está en el cañón, pero no hay objetivo. El artillero cae con la frente sobre el soporte de la mira. El cargador se desliza por la pared, respirando pesadamente, tragando aire envenenado. Las manos del comandante tiemblan tanto que no puede apretar el botón del intercomunicador. No fue un combate. Fue una picadora de carne en la que metimos la mano y paramos el tornillo sin fin. La recámara del cañón brilla en la oscuridad de la torreta con una luz rojo oscuro, como el corazón de una estrella moribunda. Quemamos todo: munición, fuerzas, nervios. Pero el campo frente a nosotros está muerto, y nosotros estamos vivos. Es la victoria de la razón sobre el acero, la victoria de la voluntad sobre el reglamento. Pero el precio de esta victoria está escrito en nuestras caras, cubiertas de una costra de hollín, sudor y sangre. Nos convertimos en parte de la máquina. Nos volvimos más duros que el metal. Y ahora, cuando la adrenalina empieza a retroceder, llega el dolor. Un dolor sordo, total, en cada célula del cuerpo que acaba de hacer lo imposible. El ruido del combate, que hace un segundo parecía la principal amenaza, de repente pasa a segundo plano ante una nueva catástrofe mucho más terrible. Dentro del compartimiento del motor se escucha un sonido agudo y sibilante, parecido a un latigazo, y tras él, la tos ahogada del diésel de 12 cilindros. La vibración del casco, que se había convertido en nuestro latido, se corta. Llega el silencio. Un silencio muerto, mecánico, en el que solo se escucha el siseo de la presión cayendo en el sistema neumático y un gorgoteo siniestro tras el tabique. ¡Presión de combustible cero! El grito del conductor mecánico está lleno no de miedo, sino del terror animal de un profesional que entiende las consecuencias. ¡Tubería de combustible! ¡Perforada! Un solo fragmento perdido, un pequeño trozo de metal al rojo vivo que encontró una rendija en las rejillas del compartimiento del motor, hizo lo que no pudieron hacer 10 tanques alemanes. Rompió la línea de suministro de combustible a la bomba de alta presión. El diésel brota sobre el bloque de cilindros caliente. Un humo blanco, denso y asfixiante empieza a llenar el compartimiento de combate. Estamos sentados sobre un barril de pólvora al que ya le acercaron un fósforo. Si los vapores se encienden, nos quemaremos vivos sin siquiera alcanzar a abrir las escotillas. ¡La llave! ¡Cierra la llave!, grita el comandante arrancando el extintor de la pared. El mecánico ya está ahí. Se zambulle de cabeza en la escotilla del tabique, al mismo infierno. Sus piernas con botas gastadas se agitan en el aire. Trabaja al tacto, en el humo, asfixiándose con los vapores de diésel. Sus manos, negras de aceite y sangre, buscan la válvula. Un tirón. El flujo de combustible está cerrado. No habrá explosión. Pero hay un problema peor. Estamos parados. Un tanque inmóvil en el campo de batalla es un blanco. Es simplemente un ataúd de acero esperando los clavos. La infantería alemana, al ver que la caja loca se apagó, levanta la cabeza. Entienden. La bestia está herida. Empiezan a arrastrarse hacia nosotros. Primero con cuidado.
Luego con más descaro. En los periscopios se ve cómo figuras grises corren de cráter en cráter, apretando en las manos racimos de granadas y minas magnéticas. ¡Defensa circular! El comandante saca su pistola Tete. ¡No dejen que se acerquen a los costados! Radiooperador, ametralladora frontal, cargador, granadas a la escotilla. Comienza un combate de otro nivel. Ya no es un duelo de máquinas. Es una pelea callejera. Disparamos a través de los puertos de pistola en la torreta. El cargador abre la escotilla el ancho de una caja de cerillas y lanza fuera una granada. Explosión. Gritos. Alguien rasguña el blindaje afuera, tratando de subir al techo del compartimiento del motor. Un golpe sordo de culata sobre el metal. Una ráfaga de autómata a través de la escotilla barre al valiente. Y abajo, en el vientre del tanque, hay otra batalla. El conductor mecánico, tosiendo y escupiendo saliva aceitosa, examina el daño. El tubo de suministro de combustible se rompió justo en la boquilla. La rosca está barrida, imposible conectar. No hay repuestos, herramientas mínimas, pinzas, llave de 22, destornillador. Es una sentencia. «No aguanta», ronca desde abajo. «La tuerca no sostiene. Necesito una junta, metal blando, urgente». No hay tiempo para buscar. ¿Plomo? No hay plomo. ¿Cobre? ¿De dónde sacarlo en este infierno? La mirada del mecánico cae en su propia mano. En el dedo anular, sucio, con las uñas rotas, brilla opacamente un anillo de oro ancho. De bodas. Un recuerdo de casa, de la esposa, de la vida pacífica que quedó en alguna otra galaxia. El oro es un metal blando, el sellador ideal. No lo piensa ni un segundo. Se arranca el anillo del dedo, raspando la piel. Lo pone en el borde de una placa de blindaje y lo golpea con el mango de una pesada llave inglesa. Un golpe sonoro. Otro más. El anillo se convierte en un disco de oro aplastado. El mecánico agarra un cincel y perfora un agujero en el centro. Quedó una arandela. La arandela más cara del mundo, con el precio de un destino humano. «¡Alambre! ¡Dame alambre!», le grita al radiooperador. El radiooperador arranca el cableado de la comunicación interna, pelando los hilos. El mecánico agarra un trozo de alambre. Sus dedos trabajan con una velocidad increíble, a pesar del temblor. Coloca la junta de oro en el lugar de la ruptura. Presiona con el resto del tubo y empieza a atar todo con alambre creando un vendaje improvisado. Las vueltas quedan apretadas, incrustándose en el metal. Aprieta el nudo con las pinzas, poniendo en ese movimiento toda la fuerza restante, hasta que cruje las articulaciones. «Aguanta, querida, aguanta», susurra, dirigiéndose no a su esposa, sino a la máquina. Afuera se oyen golpes en la torreta. Ya no son balas. Es alguien golpeando con una pala de zapador, tratando de palanquear la tapa de la escotilla. El comandante dispara al techo de la torreta, directo a la escotilla, esperando que la bala perfore la lámina o el rebote alcance al enemigo a través de la ranura. Un grito afuera confirma el éxito. «¡Listo!». El mecánico abre la llave. «¡Probamos! ¡Con aire! ¡Las baterías murieron!». El sistema de arranque con aire comprimido es la última oportunidad. Si los tanques están vacíos o perdieron presión, nos quedaremos aquí para siempre. El mecánico pone la mano en la palanca de arranque neumático. Su cara está desencajada por la tensión. Reza a su dios de la mecánica. Siseo de aire. Un gemido largo y forzado del motor. Los pistones, pesando varios kilos cada uno, empiezan a moverse de mala gana, comprimiendo la mezcla en los cilindros. Un estornudo. Otro estornudo. Humo negro sale de los tubos de escape, envolviendo a la infantería alemana que ya trepa por la parte trasera. El vendaje de alambre y anillo de bodas aguanta la presión. El oro se aplastó, llenando todas las microgrietas, sellando la unión mejor que cualquier junta de fábrica. «¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aprieta!». El motor rugió. Ese sonido para la tripulación es más dulce que cualquier música. Es el himno de la vida. Los 12 cilindros revivieron. La máquina se estremeció, sacudiéndose el entumecimiento y a un par de infantes alemanes que no alcanzaron a saltar. La palanca de cambios entra con un crujido en la ranura de la segunda velocidad. Los embragues agarran. «¡Gas! ¡A fondo! ¡Aplástalos!». El tanque arranca del lugar como un toro enfurecido. Las orugas giran en el barro, lanzando trozos de tierra mezclados con cascos alemanes. Volamos hacia adelante, a través del humo, a través del fuego,
a través de nuestro propio miedo. Estamos de nuevo en el juego. El conductor mecánico llora. Las lágrimas corren por sus mejillas sucias, dejando surcos blancos. Mira su mano, donde en el dedo anular quedó solo una marca blanca del anillo y una raspadura. Pagó por la vida de la tripulación con su pasado, pero es un precio justo. El anillo de oro ahora se convirtió para siempre en parte del motor, fundiéndose y soldándose con el acero. El corazón de la máquina ahora late gracias a una partícula de alma humana y metal blando. Escapamos de la trampa. La muerte técnica retrocedió ante el ingenio humano. La guerra no es solo disparos. La guerra es la habilidad de reparar la eternidad con un trozo de alambre y un símbolo de amor, mientras la muerte golpea con la culata en tu escotilla. El estruendo del combate se corta tan repentinamente como empezó, dejando tras de sí un silencio algodonoso y resonante. No es paz, es una contusión acústica del espacio. El aire sobre la hondonada tiembla por el calor que sube del hierro ardiente. Huele a ozono, goma quemada y el olor dulzón y nauseabundo de carne asada. El paisaje que se abre ante los periscopios recuerda los decorados de una obra surrealista donde el director enloqueció y decidió quemar toda la utilería. El campo está arado como si hubieran pasado topos gigantes. Los cráteres se superponen, formando una geometría compleja de destrucción. Y en el centro de este caos, el cementerio de las ambiciones alemanas. 11 restos negros y humeantes. Algunas máquinas están volcadas por la onda expansiva, exponiendo los bajos sucios. Otras tienen las torretas arrancadas, tiradas a decenas de metros de los chasis, con los cañones en la tierra, como agujas clavadas. El hierro se enfría, emitiendo chasquidos y crujidos característicos. Ese sonido es lo único que rompe el silencio. El metal, que hace media hora era la cumbre de la ingeniería del Reich, se convirtió en un montón de chatarra inútil. Desde el este llega un zumbido creciente. Es diferente al alemán. Son nuestros diéseles. Un sonido más bajo, retumbante, refuerzos. Llegaron exactamente una eternidad tarde, pero llegaron a tiempo para atestiguar lo imposible. Detrás la franja de bosque sale una compañía de tanques soviética. Los T-34 van en formación desplegada, listos para el combate de encuentro. La infantería sobre el blindaje mantiene los fusiles listos. Esperan fuego. Esperan que ahora, desde el humo, los golpeen los Tigers y Panthers alemanes. Pero no hay quien dispare. Los vehículos de cabecera de los refuerzos se detienen. Las escotillas se abren. Los comandantes se asoman hasta la cintura, inspeccionando el panorama. En sus caras se lee una extraña mezcla de tensión y perplejidad. Ven los resultados del trabajo de una batería de artillería pesada, o como mínimo, un batallón de tanques enterrado en la tierra hasta las torretas. Sus ojos buscan ese batallón. Escanean los arbustos, barrancos, restos del granero, tratando de encontrar posiciones camufladas de los suyos. La lógica de la guerra dicta, para lograr tal cosa, se necesita una densidad de fuego de decenas de cañones por kilómetro de frente. Hacia nuestro tanque se acerca un Willys, acompañado de 2 tanques ligeros T-70. Del vehículo salta un general de división, el abrigo desabrochado, la gorra echada hacia atrás. No es un oficinista, es un general de combate que ha visto mucho, pero ahora se quedó congelado, mirando el 4 alemán en llamas, de cuya escotilla cuelga la cinta negra de una oruga. Camina entre las máquinas destruidas, patea con la bota una rueda quemada. Cuenta. Los labios mueven los números sin sonido. La matemática no cuadra. ¿Dónde está el comandante del regimiento? Su voz es cortante, acostumbrada a gritar sobre el ruido de motores. Se dirige a un capitán de la columna recién llegada. ¿Dónde están los artilleros? ¿Quién mantuvo la altura? Quiero proponerlos para condecoraciones de inmediato. El capitán solo abre los brazos. Él también busca. Ve los cráteres, ve los barriles destrozados. Esos mismos, nuestros imitadores. Ve la tierra arada. Pero no ve gente. No hay trincheras de perfil completo, no hay búnkeres, no hay cocinas ni puesto médico. Solo hay un páramo quemado. Y entonces nos notan. Nuestro tanque está a la sombra de la pared semiderruida del granero. Parecemos un fantasma levantado del infierno. Casi no queda pintura en el blindaje. Está todo cubierto de hollín.
rasguños de metralla y rebotes. Los guardabarros arrancados, los faros rotos. El freno de boca ennegrecido por el humo. Del compartimiento del motor aún sale un humo gris azulado. La junta de oro aguanta, pero el aceite se quema en el chasis. No parecemos una unidad de combate, sino un trozo de escoria que milagrosamente conservó la forma de tanque. La pesada escotilla de la torreta se abre con un chirrido. Ese sonido en el silencio parece ensordecedor. Primero aparece el comandante. Se levanta con dificultad apoyándose en los brazos. No tiene fuerzas. Su cara es una máscara negra en la que solo blanquean los ojos y los dientes. La guerrera está empapada de sudor y aceite, convertida en un caparazón rígido. Salta a la oruga. Las piernas le fallan, pero mantiene el equilibrio agarrándose del cañón. El cañón aún está caliente. Quema la palma a través del cuero grueso del guante, pero este dolor lo despeja. Detrás salen los demás. El conductor mecánico, apretando contra el pecho la mano vendada con un trapo sucio. El artillero, que se frota los ojos tratando de recuperar la nitidez de la visión. El cargador, que simplemente se sienta en el borde de la escotilla y enciende un cigarrillo sin pedir permiso. Sus manos tiemblan tanto que la llama del fósforo baila como loca. El general se acerca a nosotros, mira a la tripulación, luego pasa la mirada al campo sembrado de cadáveres de máquinas de la Wehrmacht y de nuevo a nosotros. En su mirada ocurre un trabajo complejo. Intenta correlacionar la magnitud de la destrucción con este puñado de hombres agotados y sucios. En su visión del mundo, esta ecuación no tiene solución. Reporte, teniente primero. El general habla más bajo de lo habitual. ¿De quién es la unidad? ¿Dónde están las demás fuerzas? El comandante intenta ponerse firme, pero la espalda no le obedece. Simplemente se queda de pie, apoyándose en el blindaje de su máquina como si fuera lo único que lo mantiene en esta tierra. Tripulación del tanque número 214, camarada general de división. Misión cumplida, línea mantenida, ruptura liquidada. Pregunto, ¿dónde están los demás? El general rompe a gritar, señalando con la mano el horizonte humeante. ¿Quién quemó estos tanques? ¿Dónde está la artillería? ¿Dónde están los tapadores? El comandante sonríe con cansancio. Es una sonrisa terrible, una sonrisa de calavera. No hay nadie, camarada general. Estamos solos. En el séquito del Estado Mayor se hace el silencio. El ayudante con la carpeta se queda pasmado con la boca abierta. Los tanquistas de los refuerzos que se acercaron a escuchar se miran entre sí. El general se acerca mucho al comandante. Siente el olor que emana de la tripulación. Olor a tensión extrema, a miedo que se quemó y se convirtió en ceniza. ¿Un tanque? Pregunta de nuevo el general. ¿Contra una compañía reforzada? ¿Entiende lo que dice, teniente? Esto es tribunal por reporte falso o... No termina. Mira las huellas de las orugas, la telaraña caótica de maniobras que excavó el pedazo de tierra frente al granero. Ve los trozos tirados de barriles rotos. Ve las cuerdas rotas que se extienden hacia la hierba. Es un militar experimentado. El rompecabezas en su cabeza empieza a armarse. No ve solo un combate. Ve el esquema de un farol gigantesco. El general se acerca al tanque y pasa la mano por el blindaje. En los dedos queda hollín grasoso. «Barriles», murmura, mirando los restos de nuestra artillería. ¿Qué? ¿Los asustaron con basura? Afirmativo, con basura y física. Responde roncamente el conductor mecánico, acunando la mano herida. Y un poco de descaro. El general se quita lentamente la gorra. Mira el campo de batalla ya con otros ojos. Ahora no ve solo maquinaria quemada. Ve el resultado de un duelo intelectual. Entiende que estos 5 muchachos hicieron lo que no habría podido hacer un regimiento. No ganaron a los alemanes a disparos. Les ganaron la partida. «Diablos», exhala el general. Simplemente diablos en aceite. Alrededor empiezan a moverse los sanitarios, corren los técnicos. Alguien ofrece una cantimplora con agua. El cargador bebe con avidez, el agua corre por la barbilla, lavando la suciedad, dejando franjas claras en el cuello. Pero nosotros seguimos allí, en el combate. La adrenalina retrocede lento, de mala gana, dejando tras de sí vacío y un zumbido en los oídos. Los soldados de la columna llegada miran nuestro tanque como a una reliquia. Tocan los agujeros, mueven la cabeza. Para ellos es un milagro.
Para nosotros, simplemente un trabajo cumplido. Un trabajo sucio, pesado, mortalmente peligroso, hecho con calidad. El contraste entre la epicidad del panorama de destrucción y la modestia de su causa golpea los nervios más fuerte que el bombardeo mismo. 11 gigantes de acero yacen derrotados a los pies de un pequeño y herido David, que ni siquiera parece un ganador. Parecemos mineros que salieron de una mina derrumbada, vivos, pero habiendo dejado allí parte de nosotros mismos. El comandante mira el sol poniente. Es rojo, como la recámara al rojo vivo. El día terminó. Compramos este día para el frente a precio de nuestros nervios, a precio del anillo de oro del mecánico, a precio de las canas que aparecerán cuando nos lavemos la cabeza. El general dice algo sobre héroes de la Unión Soviética, sobre medallas, pero las palabras vuelan lejos de la conciencia. Las medallas son para después. Ahora solo hay un deseo: caer al suelo, abrir los brazos y sentir que no tiembla, que simplemente te sostiene. Que la estática ya no significa muerte, que vencimos no solo al enemigo, vencimos a la probabilidad. El combate terminó, pero su eco sigue viviendo no en el sonido, sino en los planos y manuales tácticos. Lo que ocurrió en esta hondonada sin nombre, los analistas del Estado Mayor luego lo llamarán anomalía. Pero nosotros sabemos que no existen anomalías, solo existe la física, que una tripulación supo volver del revés, obligándola a trabajar para sí misma. 11 tanques alemanes quemados no son un monumento al heroísmo. Son la prueba del teorema de que el intelecto en la guerra tiene mayor capacidad de penetración que un proyectil subcalibrado. El chasis de nuestro tanque y los barriles vacíos dispersos por el campo se convirtieron en material didáctico. Oficiales de inteligencia, llegados al lugar, caminaban con cintas métricas, midiendo ángulos de tiro y la disposición de nuestras trampas primitivas. Dibujaban esquemas, movían la cabeza y anotaban en libretas fórmulas de supervivencia. Este combate entró en los manuales cerrados bajo el sello Organización de la Defensa en condiciones de cerco total ante ausencia de apoyo. Pero ningún esquema puede transmitir el olor a goma quemada y el sabor de la adrenalina en los labios. Ninguna instrucción explicará cómo hacer que las manos no tiemblen cuando enrollas un anillo de oro en una tubería de combustible perforada. Mostramos que un tanque no es solo un cañón de 76 milímetros y blindaje, es una herramienta de proyección de voluntad. Convertimos el espacio a nuestro alrededor en un arma. Los arbustos se volvieron muros de fortaleza, los barrancos fosos y el eco acústico una batería de artillería. El proyectil perfora el blindaje y la mente perfora la defensa. Es una ley que no se enseña en las academias, se aprende solo aquí, en la práctica, donde el examinador es la muerte y no hay recuperaciones. Un viejo maestro del regimiento, examinando nuestra máquina herida, dijo una frase que se grabó en la memoria más profundo que una esquirla. Pasó la palma por un surco profundo en el blindaje y pronunció: «No hay situaciones sin salida, hijo. Hay situaciones en las que deja de funcionar la cabeza. Mientras las neuronas den chispa estás armado, aunque tengas en las manos solo una llave inglesa». Este es el legado de la razón. La guerra es caos, y vence en ella quien sabe estructurar ese caos. Los alemanes perdieron no porque tuvieran malos tanques o una preparación débil. Perdieron porque pensaban con moldes. Sus reglamentos son los rieles por los que rueda su máquina militar. Nosotros desarmamos los rieles y descarrilamos su tren, usando el ingenio como palanca. Ellos creían en la fuerza del calibre, y nosotros creíamos en la geometría del engaño. En el duelo entre el genio técnico alemán y la furia ingenieril rusa, venció no el acero, sino la capacidad de improvisar al borde de la tumba. La escena final de este día no se parece a los cuadros de los noticieros. No hay gorras lanzadas al aire, no hay gritos de hurra. Hay un cubo con agua helada del pozo y un trapo empapado en gasolina. El comandante está junto a la oruga, tratando de lavarse las manos. El aceite se metió en los poros, se metió bajo las uñas, se mezcló con el hollín de la pólvora y la sangre seca. Frota la piel hasta enrojecerla, hasta el dolor, pero las manchas negras no desaparecen. Esta suciedad no es solo grasa técnica, es el sello de la guerra. Se quedará con nosotros para siempre. Lavaremos el hollín de las caras, cambiaremos las orugas rotas, pintaremos las estrellas en el blindaje, pero el recuerdo de cómo el tiempo se comprime en un punto antes del disparo no se borrará con nada.
Las manos de un tanquista son el mapa del combate pasado. Cada cicatriz es una ruta, cada callo es una decisión tomada. Nos miramos unos a otros, ojos inflamados, rojos por el humo. En ellos no hay triunfo, en ellos hay un cansancio pesado, de plomo, de personas que miraron al abismo y le escupieron. Estamos vivos, es el único resultado que importa. Conservamos la máquina, conservamos la línea y nos conservamos a nosotros mismos. Alrededor empieza a oscurecer. La noche oculta el hierro retorcido, esconde el horror de la destrucción. Solo queda la esencia. El hombre es un ser frágil. Su cuerpo es blando, sus huesos se rompen con un golpe. Pero el espíritu del hombre es más duro que cualquier acero aleado si sabe por qué pelea. Y cuando se acaban los proyectiles, cuando se apaga el motor y se atasca la torreta, entra en combate la última y más terrible arma del soldado, su mente. Nos secamos las manos con estopa. La gasolina pica en las raspaduras. El comandante saca el último cigarrillo, aplasta la boquilla con los dedos sucios. La llama se enciende, iluminando su cara. Seguimos trabajando, dice en voz baja. No es el fin de la guerra, es solo el fin del turno. Mañana habrá un nuevo combate, nuevas tareas y nuevos acertijos que tendremos que resolver bajo fuego. Pero ahora sabemos lo principal. No gana el que tiene el blindaje más grueso, gana el que piensa más rápido. El hierro se oxida, la maquinaria arde, pero el pensamiento humano y la voluntad de vivir es lo único que no se corroe. Somos ingenieros de la muerte que se convirtieron en arquitectos de su propia vida. Y estos cimientos aguantarán cualquier golpe.